Hola hermanos, el día de hoy 17 de abril del 2020 es viernes de la octava de Pascua. Está terminando esta octava de Pascua, 2 días más y llegamos pues al final de esta octava en la que hemos celebrado como un solo día el domingo de la resurrección. Miren, yo sigo insistiéndoles, tenemos que hacer el esfuerzo. Yo sé que es difícil, yo también lo admito, es complicado a veces mantener el ánimo, la esperanza cuando vienen noticias desalentadoras, pero esto va a pasar, entendámoslo, esto va a terminar, tiene un final y no es el fin del mundo y ninguna de estas cosas que lamentablemente algunos están queriendo ahí hacernos vivir o sentir, pero es que está escrito en la Biblia hay escrito un montón de cosas que ya pasaron. O sea, que ya ocurrieron. Entonces no pretendamos darle un corte que no. ¿Saben que también está escrito en la Biblia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa parte hay un montón que se les ha olvidado, ¿eh? La falta de humanidad que hay entre muchas personas. Oye, a mí me dolía mucho escuchando de cómo en algunos lugares, sabiendo que esta persona va al hospital a trabajar, los vecinos les han pedido que ni siquiera se acerquen a las tiendas a comprar, que no se acerquen a buscar alimento, que por favor se mantenga aislado. En otros lugares hasta le han dicho, como sabemos que estás en el hospital, nosotros te haremos las compras, dinos qué es lo que necesitas. Ese desequilibrio es el que a veces duele, ¿no? Pero tenemos que ser humanos, tenemos que ser personas de fe y personas de caridad. Hablando de caridad, la primera lectura del día de hoy, increíblemente simpático, ¿no? La falta de caridad. Vamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer entre ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedro, o sea, Pedro, era de quedarse, de irlo a revisar a este y moverlo un poquito, no batirlo. ¿En serio sos vos, Pedro? ¿Realmente eres tú, Pedro? Óigame, Pedro, juró que no conocía a Jesús. Pedro el cobarde, que a la hora de las verdades huyó y se escondió. Y termina diciéndoles en su cara, ustedes lo crucificaron. Wow. Óigame, en serio que hay que ver, pero es que lo que falta que leamos es que no era Pedro. No, sí, padre, era Pedro. No era Pedro. Padre, era que no era Pedro. Que no era Pedro, no leyeron. Pedro lleno del Espíritu Santo. Ajá, ajá, ahí está la diferencia. Es que el problema es que muchas veces estamos llenos de nosotros mismos. Y entonces por eso aparece la cobardía. Cuando yo estoy lleno de mi propia soberbia, de mi propia vanidad, estoy lleno de mis propios conceptos y de mis propios criterios, entonces efectivamente ocurre este fenómeno. Pero cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo aparece la parresía. ¿Ya? Y fíjense, cómo lo dice, ¿no? Ok, porque se nos reclama por el beneficio hecho a un hombre enfermo. Yo me pongo a pensar en lo que les decía justamente antes, ¿no? O sea, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, todo el personal sanitario que está haciendo tanto bien en estos días. Entonces, ¿por qué le vamos a reclamar? ¿Cuál va a ser nuestro reclamo? Porque le están haciendo un bien, un beneficio a personas que de repente no son parientes míos, gracias a Dios hasta el momento no ha habido ninguno, pero son hermanos míos. Aunque no tengan mi apellido, son hermanos míos. Y el beneficio que ellos están haciendo, yo no tengo ningún derecho, bajo ninguna circunstancia, de reclamárselo. Al contrario, alabarlos, bendecirlos y ayudarles. O sea, ¿qué de malo hicieron Pedro y Juan? Nada. No hicieron nada malo, hicieron un bien. Pero como estorba, ¿ya? Como nadie puede ver ojos bonitos en cara ajena, entonces ahí apareció el problema. Y entonces les reclaman, hasta los metieron a la cárcel. O sea, es que es una cosa. Miren, 21 siglos después y sigue siendo el mismo fenómeno. Sigue siendo el mismo fenómeno. El que hace el bien siempre va a ser criticado.
El que procure el bien siempre va a ser de alguna manera llevado a los tribunales. Bueno, y el Evangelio, miren, el Evangelio es uno de esos pasajes, se los digo de corazón, de los más hermosos. Es que el capítulo 21 del Evangelio de Juan, porque eso es lo que leemos, ay, Señor Jesucristo, el pedazo que le falta a este capítulo 21 lo vamos a leer dentro de varias semanas. ¿Ok? No lo leemos ahora, pero lo dejamos ya. Juan 21, 1 al 14. Recuerden que es un añadido porque realmente el Evangelio termina en el capítulo 20. Esto le añadió la comunidad juánica después. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por dónde le entramos? Son 7 los discípulos. Y fíjense quiénes son. O sea, está diciendo claro que es Pedro, ¿okay? Que está Felipe, eso es lo que dicen, ¿no? Perdón, Tomás, el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, por eso me confundí, los 2 hijos de Zebedeo y otros 2. Van 5 y otros 2. Los otros 2 ponga su nombre, que no hay ningún problema. Ahí entramos todos. Pedro vuelve a lo mismo que ha hecho siempre, a pescar. Volver atrás, volver a lo de siempre. O sea, no sé si estaba aburrido, pero el tema es que Pedro vuelve a lo de siempre. Y estando en eso, sin Dios, no hay pesca. Sin el Señor, no hay posibilidad de nada. Él aparece, aquella pesca milagrosa que nos cuentan los evangelios sinópticos, tira la red a la derecha y entonces se encuentra con pescado en abundancia. 153. Muy probablemente, dicen los padres de la iglesia, hacía referencia a las 153 lenguas, pueblos que había en el Imperio Romano. Esa era la manera como estaba dividido el Imperio Romano. Muy bien, posible. Quedémonos con eso porque realmente no hay ninguna definición clara. Es el Señor. ¿Quién lo descubre? Una vez más, Juan, el discípulo a quien Jesús ama. Es el más dispuesto a entender al Señor. Es el que tiene el carisma más abierto, si lo quieren. Y Pedro hace una locura. me quedo pensando en eso, ¿no? Pedro se tira, o sea, estaba desnudo, se amarra la túnica y se tira al agua. ¿Quién de ustedes hace eso? O sea, si usted se va a tirar al agua, o sea, se quita más bien la ropa, no se la pone. O sea, Pedro hace todo lo contrario, claro, pero es que le dijeron que era el Señor. Me decía por ahí alguien en estos días, mire padre, el día que anuncien que se acabó la epidemia, yo salgo a la calle así como esté y grito. Y le digo, un momento, mejor no salgas así porque no vayas a asustar a los vecinos. De la alegría va a salir así, no, mejor no, porque ya se imaginarán cómo andan ustedes en sus casas. Perdón que cómo andan, porque a mí me toca andar de cuello, porque tengo que estar haciendo transmisiones y tengo que estar haciendo las cosas en la iglesia. Entonces, claro, tengo que andar de cuello y de sacerdote y todo. O sea, esta es mi casa, aquí mi habitación está ahí nomás, o sea, pero tengo que andar así por ustedes, pues no voy a salir aquí en pijama, yo ahí todo el día, eso no. Pero entonces, Pedro hace una locura. Así es. Cuando uno descubre al Señor, se vuelve loco. Y bueno, y con superpoderes, ¿no? O sea, no pudieron jalar la pesca, digamos, la red entre tantos, y Pedro después la saca de la barca y la lleva a la orilla. Sí, miren, que todo esto a mí me llama la atención porque tanto la primera lectura como el Evangelio nos presenta la figura de Pedro. Y yo me identifico mucho con Pedro. O sea, en el sentido de este Pedro cobarde, lleno del Espíritu Santo y valiente, este Pedro que ha traicionado al maestro, que le ha faltado al maestro. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Díganme si no.
¿Cuántas veces hemos negado al Maestro? Y que luego cuando el Señor nos perdona y nos ama y nos demuestra cuánto nos ama, que prepara unas brasitas con pescado y pan para nosotros, que Él viene a la orilla de nuestra vida, que una vez más nos acompaña. Oígame, yo hago una locura, ¿eh? Yo no sé qué, no voy a hacer esta que hace Pedro probablemente, pero eso es el amor. Bendito amor que permite hacer locuras. Bendito amor que me lleva a lanzarme al agua, aunque queden 100 metros y tenía sencillamente que mover la barca. El amor es así. Y el amor da superpoderes. El amor arrastra, no a 153 peces. El amor arrastra mucho más que eso. Que ese sea nuestro amor. Terminemos haciendo oración, pues. Señor, ha llegado la noche y nuestra barca navega. Si tú no vienes, Señor, no habrá amanecer en la tierra. Venciste la muerte y la vida te devolvió a nuestra tierra. Te hiciste compañero, con hambre, con sed y en pobreza. Vengan a la orilla, vengan que Él está cerca, nos regala su pan con el fuego, con su corazón en brasas nos espera. Señor, nos diste a comer de tu cuerpo, nos llamas a ser testigos en el mundo, en la tierra, y a decirle a los hombres que tu amor nos espera. Amén. Yo le hubiera añadido que tu amor nos espera siempre. Que Dios les bendiga. Feliz viernes de la octava de Pascua.